Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio. Te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Viernes 28 de junio. Se acabó la semana. Cris, se acabó la semana. Pero qué bien, es necesario descansar, ha estado intenso. Hemos tenido harto que hablar y por supuesto siempre la actualidad se toma la agenda y la próxima semana probablemente esté igual. Y bueno, recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, X, Instagram, TikTok, YouTube, en @llegó-la-hora921. Y por supuesto mandar su WhatsApp al +569 5304 3903 y los estaremos escuchando durante la semana. Viernes de entrevista en profundidad. Y nos acompaña, yo sé que es un amigo de la casa, también amigo personal, ha estado así la semana, ha estado cercana la semana. Fernando Claro, economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, bienvenido a Llegó la Hora. Hola Mara, muchas gracias por la invitación. Oye, feliz aquí estar aquí en sí, un día viernes terminando la semana. Así es, ya acompañando a todos los que están volviendo a su casa, listos para descansar este fin de semana. Yo también estoy lista para descansar el fin de semana. Muy bien. ¿Hay panorama o no? Hay panorama, no sé, ¿tú tenés panorama? Los invito a todos al Centro Cultural Casa Lomada a ver los últimos días de la exposición polémica del señor Duclos. Ah, ¿verdad? Que va a hablar ahí, va a haber un cierre, entiendo, con Gerardo Varela, viejo conocido de la casa también. Sí, también. Y de la radio. Y de la radio, Constanza Mikkelson, una psicóloga y más gente. Junto a Duclos, el artista. Así que todos invitados. Se me acaba de ocurrir nomás. Muy bien. Oye, Fernando, vamos a lo nuestro, porque tú eres director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, un centro de estudio también conocidos como think tanks. Acá, bueno, aquí en Llegó la Hora lo entendemos bien. Tenemos a José Francisco Lagos, director ejecutivo de República. Y constantemente estamos invitando a distintos centros de estudios para ver las propuestas que se están dando. Pero para poner en contexto general y para que nuestros auditores entiendan, ¿qué son los centros de estudio? ¿Qué son los think tanks? Bueno, hay diferentes tipos de think tanks, diría yo. Quizás se podría separar en dos, de manera general. El más clásico, el más conocido, es el que se preocupa de participar en la discusión pública y hacer políticas públicas, ¿ya? Se dedican mucho a explicitar proyectos de ley en lo que está bien y lo que está mal, ¿ya? Y situaciones muy claras de cómo llevar el país en leyes, reglamentos y participación con el Parlamento, digamos, ¿ya? De esto hay dos tipos. Unos que hablan de manera pseudo-independiente, porque no tienen relación con los partidos políticos, y otros que tienen relación con los partidos políticos. Horizontal, por ejemplo, es un think tank que está ligado a Evópoli. Por lo tanto, trabaja mucho con los diputados y senadores de Evópoli, ¿no es cierto? Después está Chile 21, ponle, en la concertación. Entonces, todos esos centros de estudios tienen relación con políticos, tienen relación con diputados, e incluso a veces hacen servicios pagados, lo que está muy bien. Imagínate un diputado que quiere entender mejor la ley de pesca, le paga a un centro de estudio para que le haga una investigación de qué es lo que opinan sobre el proyecto de ley de pesca que está en el Congreso. Es un think tank de políticas públicas con relación con los partidos políticos y diputados, senadores. Después hay unos think tanks que son similares, pero no están relacionados con partidos políticos. Digámoslo así, el CEP, el Centro de Estudios Públicos, trabaja mucho diferentes políticas públicas, diferentes proyectos de ley y da su opinión al respecto desde un prisma ideológico. El CEP es liberal, ¿cierto? Liberal clásico, entonces opina desde ese lugar, más bien sus investigadores,
sobre cada proyecto de ley desde el prisma del liberal clásico. Después hay otros que son socialistas, la Fundación Iguales, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, y todo lo que hay alrededor, que opinan lo mismo de un proyecto de ley, sin ser ligados a un partido político puntual, pero de un prisma ideológico. Entonces dicen, no, esta ley de pesca yo opino lo siguiente, desde el socialismo democrático, o llámenle como quieran. Después está el Senda, que son comunistas, se volvía el Senda con S, y ellos opinan sobre proyectos de ley desde el prisma comunista. Son centros de estudio, think tanks, que opinan desde los partidos o desde ideologías, ¿ya? Luego, voy a hablar de mí, la Fundación para el Progreso. Muy bien. La Fundación para el Progreso es un think tank que trabaja más bien la opinión pública. Nosotros no tenemos relación con partidos políticos, no tenemos relación con parlamentarios, sin embargo, opinamos, como estos otros think tanks de al lado, digámoslo, desde un prisma ideológico. Somos liberales y opinamos desde la ideología, entendiendo ideología como una palabra, ideas, una palabra buena, no mala, no algo que te ciega, sino que un conjunto de ideas desde la perspectiva por la cual yo opino sobre ciertos problemas. Y eso es un think tank que trabaja en ese prisma, pero no sobre políticas públicas, sino en la opinión pública. Nosotros intentamos afectar la opinión pública y eso lo hacemos de diferentes maneras. Publicamos libros, publicamos revistas, vamos a la radio Agricultura a conversar con la Mara, vamos a diferentes universidades a que los jóvenes nos conozcan y también formamos jóvenes. Publican en medios de comunicación también. Bueno, escribimos columnas y también formamos jóvenes. Y dentro de formar jóvenes también hacemos charlas, seminarios, en los cuales tratamos diferentes problemáticas que están ocurriendo en la sociedad. Pero siempre lo importante acá es que no estamos en el detalle de la política pública, en el número, en cuestiones más, digamos, más fome, en un buen chileno, sino que en estamos... el informe. Claro, no estamos en el informe, en los datos, en cuestiones más duras, como... No, estamos en la ideología, en los libros, en las ideas, en los principios. Y intentamos entonces transmitir toda esta idea a los jóvenes a través de la formación y a través de seminarios. Después hacemos mucho contenido en libros y revistas y además redes sociales. Y por último, vamos a los medios como esta querida radio amiga Agricultura, o también escribimos columnas, vamos a televisión y así. Entonces, esos think tanks están más preocupados de la opinión pública y no así tanto de las políticas públicas, sino opinión pública. Han salido columnas de opinión respecto a los think tanks, más bien desde una perspectiva crítica, y yo creo que es importante como ir aclarando ciertas cosas. Uno de los ejes que se critica en general es el financiamiento y la independencia de los distintos centros de estudio. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Tú crees que es más bien, pongámoslo como el huevo o la gallina, que los think tanks son influenciados por quienes financian, o quienes financian ponen la plata por las ideas que tiene un Bueno, centro en particular? hay que ver caso a caso, eso no me corresponde a mí, creo yo, decir que tal think tank está influenciado por esto u otro financista. Todos transparentan su objetivo. Hay uno, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy interesante, yo lo sigo mucho, que es ecologista libre mercado, se puede decir. Ellos son financiados por diferentes financistas, como muchos think tanks, y defienden ideas ecológicas que promueven soluciones ecológicas basadas en el libre mercado. Ese es su objetivo. Nuestro objetivo... Qué interesante, ¿cómo se llama esa? PERC. PERC. Sí. Ya, para todos que les interesa ese tema, Sí. que puedan buscarlo. PERC. No tengo el nombre... ¿Qué así significa la sigla? Sí, Bueno. pero bueno, así como FPP significa Fundación para el Progreso, Ujú. donde yo trabajo, este es PERC. Y bueno, ese es su objetivo. El objetivo del CEP es difundir el liberalismo clásico y participar de la discusión y las políticas públicas. Nosotros, como ya expliqué en parte, tenemos como misión difundir el ideario del liberalismo clásico en la sociedad civil, y en la opinión pública. Esa es nuestra misión y eso es lo que hemos hecho. Yo llevo trabajando ya 8 años ahí y nunca he recibido ni una sola presión de ningún financista, además de que tenemos 160 financistas y yo opino de todo. Tú bien sabes, Mara, porque ya nos conocemos, que opino de todo, opino cosas bien poco correctas para mucha gente, digamos, de derecha, quienes podrían creer que estamos cooptados por ciertos poderes falsos.
Yo hablo contra la empresa, contra el conservadurismo y contra el liberalismo cuando se equivoca. Tengo completa libertad. Así que yo hablo desde mi lugar. Nunca he sentido ninguna presión más que hablar cuestiones liberales. O sea, Claro. si yo me voy a poner a defender las empresas estatales, bueno, obviamente que me tienen que echar de la Fundación para el Progreso. Y eso no es recibir ninguna presión. Eso es trabajar dentro de un ideario liberal, una línea editorial de la Fundación. Claro, más allá de fijarse en el financiamiento, es que se cumplan los lineamientos transparentes que tiene cada una de Obvio, las instituciones obvio. en cuanto a los marcos de lo de las ideas que defiende. Yo invito a que me digan en qué lugar me he confundido o que me digan que me he callado frente a algún problema que era claramente, no sé, una colusión, digamos. Ujú. ¿En qué lugar yo no he estado en contra de una colusión de alguna empresa porque habrá un financista que me está apretando la mano? Nada, nunca. O que me lo digan, está todo abierto y se puede criticar. Así que todas esas críticas son, creo yo, teorías conspirativas que hablan más de envidias de, y de cuestiones que creo esconden otras agendas de las personas que están criticando a los think tanks desde ese lugar. Porque además, es muy importante que como ciudadanos y sociedad civil nos preocupemos de que no nos tengan que pedir cómo nos financiamos. ¿Por qué si yo soy ornitólogo, me gustan los pájaros? ¿Tú Ujú. sabes bien, Mara? Bueno, tú tienes un libro de Bueno, pájaros. sí, mi mayor orgullo, yo publico un libro de pájaros. Si yo hago una asociación de protección de pájaros de Chile, ¿por qué yo tengo que estar transparentando quién me da esa plata? No, de ninguna manera. Ahora, si yo, asociación de pájaros, estoy metido en el conflicto mapuche quemando casa, bueno, Claro. ahí que el fiscal de turno vaya y pida y le pida a un juez que abra mis cuentas, po. Pero tengo que tener una conducta sospechosa para que se haga eso y en Chile se puede. A propósito del secreto bancario que está tan de Sí, moda hoy está día. tan de moda. Entonces, yo creo que como ciudadanos y ciudadanos liberales que defendemos la sociedad civil y el derecho a la privacidad, tenemos que oponernos Ujú. a este tipo de cosas. Porque los think tanks son meros centros de estudio que tienen diferentes funciones y que transparentan todas sus acciones y se pueden ver. Entonces, no veo por qué tengan que estar así levantando la voz de manera generalizada. Ahora, si ellos ven un centro de estudio, una ONG, que al final son lo mismo, ya porque Ujú. son fundaciones, Claro. que tienen prácticas extrañas, bueno, vaya, ponga una denuncia y el fiscal, el Ministerio Público eh, o la persona encargada de esa investigación podrá ejercer todas las acciones para pedirle a un juez de garantía, apelación. Investiguemos lo mejor, porque son sospechosos de financiamiento ilegal de la política, Ujú. de acciones terroristas, no tengo idea, pero los mecanismos existen. Así que creo yo que todas estas críticas esconden una agenda personal de muchas personas que no tienen nada que ver con todas las teorías conspirativas que, que tienen en su cabeza. Oye, y se está conversando acerca de una modificación de la ley del lobby que tiene que ver con poner a distintas agrupaciones en lo que se llama representantes de intereses, ¿ya? Y se considera que los centros de estudio, los think tanks, deberían ser parte de esto y ingresar a la ley del lobby para, en el fondo, las relaciones con parlamentarios, grupos de poder o influencia Claro. en el Congreso o en el gobierno. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? No me parece mal, porque los think tanks no representan ningún interés. Em, como hemos estado hablando acá, son centros de estudio, centros de pensamiento, donde se piensa, donde se difunde una ideología. No representamos el interés de los trenes que quieren permitir que se expropien ciertas tierras Ujú. a través del país para que los trenes crezcan, nazcan o se reproduzcan, como decía, nacen, crecen, se reproducen y mueren. O de las forestales para que se desarrolle cierta industria. No, eso no es así. Eso es falso, ¿ya? Defendemos ideas y además nunca estamos haciendo lobby. O sea, bueno, nunca nadie de nosotros ha estado haciendo una especie de
acercamiento a ciertos políticos para que voten así o asá. No, no existe eso. No existe bajo ninguna circunstancia. Así que no tiene nada que ver. Creo que están discutiendo cuestiones que no tienen relación con la actividad diaria nuestra. Así que si ellos creen que hay algunos centros de estudio que son utilizados como lobby, que lo demuestren y que, bueno, y que, y que hagan algo al respecto, pero así como marco general, no. Chile 21, Igualdad, como dije, CIEPLAN, Flaxo, no son lugares donde se estén manejando intereses. Así que creo yo, izquierda-derecha, no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Bueno, estamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, hablando de los centros de estudio, los think tanks. Nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con Llegó la Hora. Bueno, y seguimos con nuestra entrevista en profundidad de día viernes. Estamos junto a Fernando Claro, economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, estábamos conversando de cuál es el rol de los centros de estudio, los llamados think tanks, qué es lo que hacen, su diferencia. Vámonos un poco a la relevancia que tienen. ¿Cuál crees tú que es el gran aporte que tienen? ¿Por qué es importante que existan? Y el apoyo que le dan tanto a las políticas públicas, sobre todo los que se enfocan en ese tipo de áreas. ¿Por qué es importante que existan? ¿Por qué hay que defender la esencia de los centros de estudio? Bueno, en la división que hicimos en el bloque anterior, de los centros de estudios que se dedican más a las políticas públicas y otros a la opinión pública, creo que es importante que existan porque, primero que todo, transparentan la ideología que tienen ciertos grupos, ¿cierto? Y que la sociedad tiene como oferta, ¿ya? Es muy importante que los ciudadanos tengan referentes a los cuales seguir para informarse de qué sociedad ellos creen es la mejor, ¿ya? Entonces los think tanks canalizan esta ideología y se encargan, quizás más de los de la opinión pública, se encargan de ofrecérsela a los ciudadanos y los ciudadanos así pueden elegir mucho más informado qué tipo de sociedad es la que quieren. Los que quieran una sociedad socialista, donde son todos iguales, donde no se pueda emprender con libertad, podrán informarse y elegirla a través de los think tanks que ofrecen esa idea y a los políticos que se relacionan con ella. Los que quieren una sociedad libre, donde se permita emprender, siempre y cuando tú respetas las leyes y al otro, podrán elegir entonces el think tank como la Fundación para el Progreso y participar, informarse mejor ahí, ir a nuestro seminario, los dejo a todos invitados, y así, pues, y así. Entonces creo que es muy importante eso. Creo yo que durante los últimos famosos 30 años, los que creíamos en las ideas liberales dejaron de lado eso. Un poco de una manera irresponsable, lo que hizo que mucha gente, principalmente la juventud, no tuviese referentes en los cuales afirmarse, a los cuales seguir, y así un poco entender mejor qué tipo de sociedad querían. Y eso nos terminó llevando, entre muchas otras cosas, a este estallido social, delictual, como le llaman, con un apoyo bastante cegado, y creo yo la gente estaba muy ciega sobre lo que estaba ocurriendo, en parte por desconocimiento, un poco entendiendo que las demandas eran obviamente muy atendibles, pero no eran los caminos que había que tomar para contrarrestar o solucionar esas demandas. Así que creo yo que es muy importante que haya una sociedad civil con think tanks dinámica, donde florezcan, donde unos mueran, donde las personas puedan ir a ellos, acceder a ellos, informarse y entender mejor un poco cómo funciona el mundo, porque esto es parte de cómo funciona el mundo. Mientras tengamos democracias liberales, ojalá sigamos así hasta siempre, estos son, creo yo, parte importante de ellas. Entonces es bueno que existan y que los estados no se encarguen de destruirlo. Ojo que en países como Salvador, Bukele, ¿para qué decir en Venezuela, Cuba, están eliminando estos centros de estudio, los prohíben. Piden, como ya están acá pidiendo y quieren toda su información,
quieren todo, quieren saber quién las financian, porque todos los poderosos, el poder, especialmente el político, Ujú. se sienten amenazados siempre por estas cosas. Claro. Entonces ellos quieren entrar, quieren saber quiénes son. En Venezuela está completamente prohibido en la práctica. Hay una ley que está a punto de pasar, eh, que dice que cualquier ONG es contra el gobierno, está amenazada de sedición. Tengo amigos venezolanos que están muy preocupados, están pidiendo apoyo internacional para que eso no ocurra. Pues ya son pocas las ONG think tanks que pueden sobrevivir allá. Son más las profundamente ideológicas las que sobreviven. Pero las que tenían una relación mínima con la política, ya están todos presos y cosas así. Así que todo eso han sido perseguidos en toda la historia de las dictaduras. Lo importante es cómo son relevantes los centros de estudio en el ejercicio democrático. Claro. Oye, Fernando, vamos al tema de, profundicemos en lo que dijiste de que aquí hubo una generación un poco que se perdió desde la perspectiva de los liberales, del concepto del liberalismo, de las democracias liberales, defendidas por centros de estudio que uno un poco más conservador, otro más liberales clásicos, Claro. hay un gran abanico ahí. ¿Qué... ¿Cuál es la relevancia de la formación? Porque así como la Fundación para el Progreso, como en otro, bueno, de hecho, yo voy a estar más ratito en Chile siempre, conversando con jóvenes ¿sí? también, así que estuve en la tarde en realidad. ¿Cuál es qué es lo primordial de la formación de jóvenes? ¿Qué es lo que tú crees que falta o faltó durante los últimos 30 años en cuanto a la importancia que tiene de compartir las ideas, de darle herramientas a los jóvenes para de repente no caer en desconocimiento o finalmente que sean fácilmente ideologizados por falta de conocimiento Claro. y más eslogan, que lo vemos mucho en las calles sobre todo? Bueno, como hablábamos, la falta de referentes hizo que mucha juventud no tuviese las herramientas intelectuales para entender lo que estaba pasando y discutir a quienes venían con un trabajo más profundo, que siempre la izquierda se venía haciendo, discutirles la idea y categorías de análisis, como se le llama, daban desde allá. Eso se debe en parte a la falta del trabajo intelectual, a lo que algunos llaman hoy día la batalla cultural, que estaba siendo abandonada, había sido abandonada por los liberales conservadores, quizá los conservadores, quizá la idea más conservadoras católicas estaban mejor defendidas, pero debido a la última historia un poco de la iglesia estaban un poco, ¿cómo se podría decir? Los jóvenes estaban desencantados, entonces ya eso no tenía una fuerza como la tuvo a fines de los 80 y principios de los 90. Entonces eso hizo que mucha juventud no tuviese referente, estuviese perdido. Yo voy a ser sincero, cuando yo era chico, años 2000, principios de los 2000, 90, ninguno de mis amigos leía el diario. Gente joven andaba en otra. Nosotros somos de la misma edad, pero el no estoy ni ahí era el... Tú eres un poco más viejo. No, el no estoy ni ahí era el... Claro. Era De hecho, tuvimos una muy baja participación política durante Claro. esos años. Y de los eso hoy jóvenes. día es completamente diferente. Sí. Los jóvenes hoy día están comprometidos, Ujú. después del estallido quedaron mucho más politizados y agarraron las ideas que estaban ahí. Eso antes no era así. Y en parte, aquí no hay que decir que tanto es culpa de los chilenos, pero en parte también porque faltaba esta formación de jóvenes líderes, faltaba esta oferta de think tanks, de intelectuales que estaban encerrados en las universidades, intelectuales que no publicaron libros divulgativos, que no estuvieron yendo a la radio y a la televisión, intelectuales que se quedaron en la universidad y no fueron a hablar con la gente, que es la que necesita tener ideas, tener referentes, para conversar en su casa, para los mayores, para conversarle a sus hijos, los jóvenes para conversar entre ellos. Por lo tanto, es muy importante que estén ahí. Cuando tú dices formación, eso ya está más enfocado en líderes, en jóvenes que ya tienen un sesgo, ya tienen una predisposición a querer entender cómo funciona. Ujú. Yo creo que eso igual
estaba hecho mal en la derecha y la derecha liberal. Creo que le falta preparación a todos los políticos de la derecha. Les falta conocimiento de historia, así de básico. Sí, lo Le, hemos visto. le falta conocimiento ideológico, ¿para qué decir? Porque la ideología que tenían era un poco simplona, libertad, libertad, libertad. Pero le faltaba más sofisticación. Así que creo yo que era importante. Creo, sin embargo, que estábamos trabajando, República, con José Francisco aquí, conductor de la radio. El CEP se ha reactivado, nosotros estamos haciendo eso. El IES, desde el lado más conservador también. Idea País también, social cristiano. Así que bienvenidos todos, bienvenido el trabajo que estamos haciendo desde el lado liberal democrático. Así que es importante que auditora, entienda que es importante y lo invitamos a que nos apoye, Sí, Oye, obvio. a que se meta en las redes sociales fpp.chile.org, o sea, perdón, fppchile.org. fppchile.org. em, O nos sigan en las redes sociales, @fpppchile. claro, y difundan nuestro trabajo, envíenselo a su Sí, sobrino, a su hijo, es a verdad. sus conocidos, Invítenlo a las charlas. invítelo a la charla, Crítica de política. crítica de política ahí, Mara Cedini va a estar muchas veces participando. Oye, vamos a eso, porque es muy interesante, sobre todo porque nuestros auditores nos escuchan mucho, uno, para informarse, pero dos, también porque les gustan las interpretaciones que hacen los distintos líderes de la radio también, o ¿Ya? los distintos invitados. Entonces, eh, los centros de estudio muchas veces, y dentro de tu crítica, quiero entrar a profundizar esto, que muchas veces los políticos, hablemos de los políticos más bien de centro derecha, están mal formados y de Sí. repente se les pasan muchas cosas, de las Mm. cuales la sociedad civil no se entera de ciertas leyes o ciertos procesos que ¿Ya? pasan en donde la misma derecha no respeta sus propios principios. Ah, ya, ¿Ya? en las votaciones Claro, mismas, las votaciones mismas. en LEA, en el... ¿Qué, dentro de tu experiencia, lo que te acuerdes, tanto ¿Mm? de la Fundación para el Progreso u otros centros de estudio amigos, por ponerle así, eh, situaciones donde tú crees que los centros de estudio han marcado pauta o han puesto en la agenda temas que la sociedad civil no se ha enterado que está pasando en el Congreso, en el Parlamento completo, en la discusión pública interna de los partidos o en el Ejecutivo? Ah, chuda. Es un poco, bueno, yo me enorgullezco em, de haber liderado con toda la fundación la publicación de una revista Átomo, Ujú. que invito a todos a revisar, a ir a buscar, ir Extraordinaria, a además la buscarla, encuentran en cualquier ir a librería. buscarla a su librería más cercana, cuyo primer número fue Corrección Política y Libertad de Expresión. Nos criticaron mucho por habernos preocupado de un pseudo problema. Ellos llamaban que era ellos nos atacaban, por qué están preocupados de que hubiese un cierto abuso de la opinión pública, no decir nada, una amenaza a la libertad de Ujú. expresión. Esto fue el 2018, ya 6 años que viejo estamos. Bueno, y fue una gran revista con grandes escritos y análisis, entrevistas. Axel Kaiser ahí entrevistó a Jonathan Haidt, un gran intelectual de Estados Unidos. Y eso es hoy día o sea, ya está todo el mundo está preocupado de la corrección política, No, hoy día es un temazo la de que corrección no se puede política. decir nada en diferentes lados. No, imagínate que tenemos, de hecho, actores, Mm, a mí que me toca bien de cerca y leo harto, muchos actores que son de izquierda, mm. que hoy día critican que prácticamente Ya no no se pueden pueden escribir decir, guiones, no se puede claro, hacer teatro, no se puede hacer nada, porque no se puede decir claro. De nada. hecho, la Patricia Rivadeneira, Sí, precisamente. ¿estás pensando en ella? Ella dio una Sí. entrevista hace como 2, 3 días Ujú. donde hablaba justamente de esto. Y bueno, y nosotros pusimos eso en la palestra y se discutió bastante, porque había gente que estaba más atenta al problema, nos llamaron a radio, hicimos una sensibilización de la Ujú. sociedad al respecto. Eso fue el 2018 y años después ya está el 2019 con todo este problema, donde hay que decirlo, no sé, no se podía decir nada en contra de lo que el estallido estaba reclamando, Ujú. porque había una presión social tal, eso fue ya una exacerbación. Pero bueno, eso yo me siento orgulloso un poco de eso. Eso es un poco el rol de los centros de estudio, publicar libros que a veces provocan, columnas que provocan,
que de repente poner en la agenda estos temas que nadie está viendo. Así que eso podría ser uno. ¿Qué otro? Eh, nosotros publicamos un libro de Jorge Millas, Ujú. La filosofía de la violencia, y resaltó un problema muy latente, mediante el cual la izquierda siempre nos ha atacado, que es el oscurecimiento del lenguaje. Ellos cambian las palabras y su significado de manera de engañar a toda la sociedad, y eso lo explicaba muy bien Jorge Millas, un intelectual liberal, pero no precisamente relacionado con la derecha. Claro, el vaciar los conceptos para redefinirlo. Claro, y para dejar Yo siempre digo un 1984 la vacío, neolengua. justamente. Y eso fue un gran libro porque fue ultra citado, fue utilizado en la convención, la primera, ya se me olvida cuál es el nombre, La para, Convención Constitucional. sí, para atacar a quienes querían destruir el país. Así que bueno, no sé, pues esos son el tipo de cosas que el centro de estudio puede hacer, y darle insumo a los líderes de opinión y a la sociedad civil para atacar desde nuestro lugar a quienes quieren un poco llevarse el país para casa. Oye, y en ese sentido, como la importancia de también, como dices tú, meterse en esos temas que a lo mejor nadie está hablando, pero también desde la perspectiva formativa, porque también vemos que los centros de estudio generan paneles de discusión ¿Mm? acerca de temas que de repente la ciudadanía, la discusión política está un poco más elevada que lo que el ciudadano cualquiera Ah, entiende, desde cuando tuvimos el conflicto del litio, por ejemplo. claro, Se habla de la industria nacional del litio nadie cuando entiende nadie nada. entiende cómo funciona la industria Mm, del litio, por poner un ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo desde la perspectiva más allá de formativa de jóvenes, mm, sino que también de entregar a la ciudadanía herramientas para entender el debate? claro. Eso también ocurre gracias al periodismo, ya que estamos acá en una radio. El periodismo reportea y levanta muchas veces temas que estaban ocultos. Como acaba de ocurrir las políticas estatales sobre los transgéneros, sobre la disforia de género. Ujú. Es ¿La ley Samudio 2.0? ¿Esa? incluso antes, Ya. porque si los radioescuchas han sabido de esta polémica que se ha desatado por... Nosotros lo hemos hablado varias veces aquí en Llegó ¿Ah, la sí? Hora. De hecho, hemos tenido, bueno, estuvo Gustavo Baer aquí, que también estuvo Ah, en la fundación, estuvo Santiago Ormazal con Alcondel, bueno, eso ocurrió, conversando de eso esto, ocurrió, eso se por, desató gracias a a una un radio amiga reportaje, también. a un reportaje Ujú. que fue publicado en un portal de una radio amiga. Sí, Fue un reportaje de Sabín. de una periodista completamente desinteresada que investiga esto, lo publica y desata una conversación nacional al respecto. Y ahí entra el centro de estudio, obviamente, que esta vez no lo levantó el centro de estudio, pero nosotros como fundación hemos hecho seminario, como bien dijiste, donde ponemos a disposición de la ciudadanía diferentes visiones de un tema. Entonces así ellos se pueden informar y tomar la visión que a ellos más les parezca. Obviamente nosotros hablamos desde el prisma liberal, Ujú. pero esos son ejemplos, como bien tocaste, como el litio, pero esta vez para hablar algo más candente, el problema de la disforia de género y cómo se trata eso desde el Estado, desde el poder al final. Ujú. em, y fue en el fondo desatado por un reportaje, y como centro de estudio nosotros vamos, planteamos la idea desde nuestro prisma y lo dejamos a disposición de la sociedad civil. Yo voy a ser muy sincero, cuando yo era chico yo no podía hacer esto. Yo tenía que leer el diario, estudiar mucho más. Obviamente no había redes sociales, Ujú. no había un internet tan... Oye, nos estáis dejando tan viejos, Fernando, Sí, bueno, pero claro. Le voy a empezar a poner un pip. hay que ¿Sabes sincerar, qué? hay que sincerar. Entonces esto es una oportunidad para todos los jóvenes que nos escuchan, Se o para que ríe el Luchito de difundan, atrás. claro, para que, para que, para que aprovechen esta instancia y se informen. Y eso es obviamente el rol que tenemos nosotros como centro de estudio, y creo yo que es muy importante, como hemos estado conversando aquí en el programa. Oye, vamos, versión corta, pero desde la perspectiva efectivamente de la sociedad civil, porque al final esos son los centros de estudio también, son partícipes de la sociedad civil. Claro, Em, ¿Cómo ves la situación país? ¿Cómo ves chuta. pero desde la perspectiva de las ideas?
¿Ya? ¿Cómo crees tú que este concepto de la batalla de las ideas, la batalla cultural, está permeando en el país? Hemos tenido no solo los centros de estudio, hay programas de televisión como Ha salido Sin Filtro y otros que han entrado en la discusión pública menos elitista, por ponerlo así, Claro. abriendo las puertas como al entendimiento de los proyectos o las discusiones en un lenguaje un poco más amigable para Mm, la ciudadanía. Entonces, ¿cómo crees tú que Chile, digámoslo, post-estallido, ha ido despertando a el concepto de la batalla cultural o la batalla de las ideas? claro. Yo creo que tuviste en el clavo ahí en dos cosas. Primero, post-estallido. El Ujú. estallido generó un remesón en la sociedad que la hizo preocuparse más de asuntos públicos, ¿ya? Tanto jóvenes como incluso no tan jóvenes estaban muy alejados de lo que ocurría y esto hizo eh, generar una demanda por entender qué es lo que ocurría, qué es la sociedad en la cual yo creo, qué instituciones sostienen la sociedad en la cual yo creo. Y eso permitió, a un costo altísimo, porque estuvimos a punto de perder el país, pero eso permitió que mucha gente lograra entender qué instituciones eran las mejores para ellos. Y como ciudadanos libres. Eh, si esto hubiese sido de estallido 2019, constituyente y votación 2020, yo creo que habríamos estado todos muy confundidos y la votación no habría sido muy, muy buena para quienes creemos en la libertad. En cambio, de todo ese tiempo que transcurrió, casi 3 años, permitió que muchas personas en un principio abrazaran todo lo que estaba ocurriendo, pero luego entendieran mejor, y aquí voy al otro punto, entendieran mejor lo que ocurría gracias, esta vez, a Internet y las redes sociales. Porque esto generó, así como cosas buenas y malas, generó un canal en donde las personas pudieron informarse y pudieron ver, se transparentó mucha falsedad de los políticos, se transparentó lo que opinaban, eh, quienes no creían en la libertad, se les hizo mucho más difícil engañar, creo yo, a las personas. La Convención Constitucional, uno, yo creo que nos hizo un favor a quienes creemos en la libertad al transparentar las ideas completamente delirantes Ujú. que tenían este tipo de agendas, personas y partidos políticos. Y eso fue gracias, creo yo, a Internet, porque yo creo que sin eso, y sin las redes sociales, y sin los líderes, por ejemplo, que como tú o como otros que empezaron a tomar Oh. voces, y sin, por ejemplo, Sin Filtro, yo creo que Sin Filtro en ese sentido ha hecho un gran aporte, porque como tú bien dices, en lenguaje simple, puso dos veredas enfrentadas, Dos modelos de sociedad. claro, a enfrentarse y conversar qué diferencias tenían. Ujú. Así que creo yo esas dos cosas que no son solamente chilenas, esto pasa en el mundo, así que yo creo que no es tan Chile, tan chileno el problema. Sin embargo, sí creo que Chile, las personas estaban mucho menos, digamos, preocupadas de cuestiones públicas si comparamos con, no sé, Inglaterra, ninguna idea, o otros países, porque simplemente los 90 y los 2000 fueron muy eh, apacibles política y económicamente para todos los chilenos. Entonces todos crecieron trabajando, Mm. había platita, como Claro. se dice, habían películas, llegaba la televisión, internet, Estaba todo estaba todo tranquilo. tranquilo. Entonces eso hizo que los políticos, Hay que tener una crisis para poder claro, entender sí, lo que se puede perder. ahora estuvimos a punto, a Estuvimos a punto. punto. Fue un costo altísimo, estuvimos a punto, pero fue un riesgo muy grande el que corrimos, Así pero es. nos salvamos. Estamos, bueno, se nos está yendo el programa. Estábamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Rapidito, en Chuta. medio minuto, ¿dónde pueden seguir a la Fundación? fppchile.org, en nuestra página de internet pueden encontrar todo lo que hacemos semana tras semana en Instagram, para los jóvenes, para los que tienen sobrinos, nos escuchan ahora, díganle a su sobrino, a su hijo, oye, revisa FPP Chile en Instagram, Y tenemos en YouTube, TikTok, donde están todos los tenemos programas TikTok también. y obviamente YouTube, en la red Y compre la revista Átomo en todas sus Átomo, librerías. oye, nuestros libros, métase Nuestros a libros. nuestra tienda FPP, ahí están todos Todos los los libros, libros. buenísimo. Y además se vienen muchas sorpresas en el corto plazo, así que atentos Así es. a la tienda FPP y a todas nuestras redes sociales. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias Mara, muchas gracias a la radio por la invitación.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora.